Gracias, pastor. Agradecemos esta mañana el privilegio de poder usar estos medios para recordar que la razón que estamos aquí, que hemos estado aquí por los últimos 2 días completos, y ya este es nuestro tercer día, que aunque nada más es mediodía, pero ha sido simplemente el proclamar el evangelio, el exaltar la persona de Jesús, y eso es lo que tenemos en común. Y es súper interesante ver la diversidad de los exponentes que ha habido, de lo cual ha sido como tomar agua de un hidrante. O sea, ha sido una bendición increíble. No me he perdido ninguno de ellos y definitivamente estoy emocionado de escuchar a mi hermano Carlos ahora que viene después, dentro de unos cuantos minutos. Pero una de las cosas es que lo que ahorita platicábamos acerca del hermano Piña, de lo cual definitivamente tenemos una trayectoria de muchos, muchos años, donde vamos a aquellos inicios de nuestro caminar con Cristo. Es que me doy cuenta, o me di cuenta ahorita, que ya en la conferencia el hermano Hilario, yo sé que no lo planeó de esa manera, y la mesa directiva, pero básicamente yo soy el tercer mantense que está aquí involucrado, porque somos nacidos y criados en Ciudad Mante y eventualmente emigramos para Estados Unidos otra vez hace bastantes años. Pues realmente este agosto van a ser 30 años, fue en 1990, que en mi mente me transporto a esos momentos, porque en 1990 tengo muy claro, en esa transición de 17 años de edad en aquel tiempo, tengo muy presente que una de las cosas que estaban sucediendo para mí, esa transición cultural, fue precisamente la guerra del desierto, cuando sucedió allá en el Medio Oriente. Entonces, es obvio que el mundo ha cambiado en 30 años, la situación continúa moviéndose a una velocidad increíble, pero por encima de todo, esta mañana yo quisiera aprovechar el tiempo con ustedes y agradecerles una vez más el privilegio que nos conceden de poder pasar unos minutos en la palabra del Señor, que esa es la razón por qué estamos aquí. Y bueno, tengo la bendición de que este verano cumplimos, mi esposa y yo, 23 años de casados. Tenemos 3 hijos, de los cuales el Señor nos ha concedido verlos pasar por etapas donde ahora ya son jóvenes adultos. Y dentro de todo esto que estamos viviendo hoy en día con respecto a esta pandemia, la asignatura que se me ha dado con respecto a la presentación del Evangelio es precisamente hablar acerca del Evangelio sin barreras. Y hablamos del Evangelio sin barreras porque hasta parece algo que está sucediendo constantemente, que son obstáculos, que aparentemente son obstáculos y que en realidad son obstáculos en muchas ocasiones. Pero hemos escuchado diferentes pastores hablar este fin de semana o estos últimos 2 días, donde precisamente esos obstáculos son normativos en la palabra del Señor. Y hay muchas razones por qué son normativos, y simplemente quisiera tomar algunas de ellas. Uno de ellos tiene que ver definitivamente que estamos en un mundo gobernado temporalmente por el Génesis capítulo 3. Entonces, definitivamente estamos en esa disyuntiva donde hemos sido salvos, pero todavía no hemos sido transformados a su imagen, que es lo que sucede en la segunda venida de Cristo. Entonces, en ese estira y afloja entre que el reino de Dios ya fue establecido e inició a través de la llegada virginal de Jesús hace 2000 años, pero no ha sido consumado, cuando nos encontramos en medio de una pandemia, cuando estamos viendo al mundo reaccionar de diferentes maneras. La pregunta que nos tenemos que hacer, y que quiero que tal vez hablemos por algunos minutos esta mañana, es precisamente qué hacer en medio de todo ello. Y como para nosotros como cristianos, y yo sé que hay mucha gente que todavía no se entrega a Cristo y que están escuchando o que a lo mejor están viendo esta transmisión, uno de los distintivos del cristianismo, y esto es obvio lo que voy a decir, pero como quiera tengo que explicarlo, que no estamos exentos de pandemias. Esta cuestión de la pandemia afecta a todos sin excepción. El distintivo que podría yo hablar esta mañana de ello, precisamente en un contexto de barreras o de obstáculos, que la pandemia es uno de ellos definitivamente, y para algunos esta pandemia ha sido una experiencia irreversible, porque trágicamente gente está muriendo. Esta mañana se ha levantado una realidad donde hay luto en sus vidas, en sus hogares. En fin, el distintivo para nosotros es de que tenemos a un Dios, el cual, aunque no nos ha hecho inmunes de ellos, el Dios de la Biblia tiene la capacidad de usar los obstáculos o las barreras en las cuales nos moldea a su imagen. Es uno de los distintivos que tiene el cristianismo. Eso no implica que es fácil, eso no implica que
es algo que es placentero todo el tiempo, pero simplemente existe, simplemente es la realidad en que vivimos. Y a raíz de ello, a raíz de que Dios tiene la habilidad de usar los obstáculos o las pandemias o las calamidades o las situaciones difíciles, e inclusive yo argumentaría esto, Dios tiene la habilidad de usar la maldad y el sufrimiento en su totalidad para cumplir sus propósitos. ¿Entendemos cómo y por qué todo el tiempo? Definitivamente no. Nosotros, por ejemplo, el día de mañana que celebremos el Día de las Madres, de antemano, felicidades a todas las mamás. Para nosotros como familia, y en el caso mío, somos 3 de familia, tengo 2 hermanas menores que yo. Mañana va a ser nuestro primer año de pasar un Día de las Madres sin mamá, porque mamá falleció ahora este diciembre pasado. Entonces, esa transición que estamos viviendo y todavía adaptándonos a una vida sin ella, es algo de lo cual, otra vez, la perspectiva de la Biblia, que es lo que estamos hablando esta mañana, es aquella que nos muestra que no estamos exentos de la muerte, exceptos de pandemia, que no estamos inmunes de las dificultades o sufrimiento, simplemente que Dios tiene la habilidad, porque Él es soberano, y esa es parte de la perspectiva bíblica, Él es soberano, de tal manera que su soberanía es absoluta. La soberanía de una pandemia es limitada, la soberanía de la muerte, en este caso pensar en mamá y la separación temporal de nosotros, es una muerte, es una soberanía o una autoridad temporal. La cuestión, otra vez, del sufrimiento es transitorio en nosotros, y aunque la mayor parte del tiempo se siente como una eternidad, no como algo transitorio, la perspectiva de nosotros es otra vez que el Dios de la Biblia, su soberanía, su poder es absoluto. El reto que tenemos nosotros, y aquí es donde vamos a la carta de los Filipenses, que si acaso tienen una Biblia o tienen una aplicación en sus pantallas o en sus tabletas, no sé dónde estén viendo esto, pero el distintivo de la Biblia, que esta es una de las cartas que Pablo va a escribir desde prisión, hablando de obstáculos, es que son 4 las cartas que se le atribuyen a Pablo, que se le conocen como cartas de prisión. Y el tema que está por debajo de ello, y por eso es el tema del Evangelio sin barreras, el tema debajo de ello, o lo que se implica en ello, es precisamente la cuestión de que aun cuando Pablo dice él, yo estoy encarcelado, y aun cuando los romanos están en control temporal, aun cuando la iglesia o las iglesias en este tiempo están en un contexto de mucha disfuncionalidad, es un contexto en el cual el liderazgo ha negociado lo que la Biblia no negocia, en este caso doctrina, en este caso integridad, en fin, es lo que yo llamaría el ojo del huracán, ¿no? Si recuerdan esa película anteriormente, que el ojo del huracán, donde se juntan 2 tormentas de categoría 5 y se unen, y es el encuentro perfecto. En este caso, yo creo que es lo que encontramos en la palabra de Dios en cuestión de caos, en cuestión de que todo va en contra de lo que potencialmente ayudaría a que se propague el evangelio. 2000 años después, aquí estamos. 2000 años después, tenemos el privilegio de poder proclamar el evangelio. ¿Qué es lo que nos dice eso? Bueno, una vez más, nos dice lo que Pablo estaba diciendo, que aun cuando él está tras las rejas, el evangelio no está encarcelado. Aun cuando la iglesia lejos está de ser la iglesia ideal o de realmente reflejar la similitud a Cristo en toda su esplendidez, es obvio que aún en medio de esas dificultades, Dios cumple sus propósitos. Entonces, de aquí a 30 años, 40 años, 80 años, y Cristo no ha regresado y se hable de nosotros como la generación que vivimos la pandemia, es obvio que el evangelio va a seguir estando ahí, la iglesia va a seguir estando ahí, va a ser vibrante, la iglesia va a seguir adelante, y simplemente son los recordatorios de que cuando o porque el evangelio sigue adelante, es obvio que no es por nosotros, es aún por nuestras dificultades, aún por nuestros impedimentos, aún por nuestras limitaciones. En la carta de los Filipenses, una de las características de los escritos de Pablo es que Pablo es un poquito predecible en su estilo de escritura, y algunos de ustedes saben esto, pero típicamente las cartas de Pablo son fáciles de dividirlas en cuestión literaria, o sea, cómo escribe él su bosquejo, y típicamente la carta la pueden dividir en 2 mitades, en 2 partes, y la primera parte él va a hablar lo que típicamente se describe como el indicativo o como la doctrina o como aquello que describe lo que otra vez es no negociable. Capítulos 1 al 2 de Filipenses lo que hace, presenta lo que es el evangelio, y entre paréntesis quiero hacer este comentario porque esta es la centralidad de todo lo que predicamos y todo lo que entendemos, especialmente si tú nunca has entregado tu vida a Cristo, o si cuestionas si realmente eres de Cristo, ¿no? O a lo mejor
Algunos, trágicamente, piensan que son de Cristo, pero no lo son. Entonces, cualquiera que sea el caso, independientemente, esto que estoy por decir es extremadamente importante. La salvación del hombre se encuentra en lo indicativo. Y lo indicativo es simplemente algo que está indicando, que está diciéndote, este es un evento que sucedió, es parte de la historia y todo lo que es historia tiene una característica, es irreversible, no lo puedes cambiar, si no, no fuera historia. Entonces, la salvación del hombre en su totalidad, la salvación es algo histórico porque es lo que sucede hace 2000 años a través de un evento expiatorio, decimos, un evento en el cual Cristo entrega su vida ese viernes y el domingo resucita entre los muertos. Entonces, el indicativo es la salvación del hombre. Y menciono esto porque la tendencia que tenemos, y trágicamente lo hacemos todos sin excepción, lo predicamos sin saber que lo predicamos, es que hemos predicado muchas de las veces, y es lo que hemos heredado, que la salvación es el imperativo, es la conducta del cristiano. Y a la luz de la Biblia, la conducta del cristiano no es la salvación, es lo que produce la salvación. Entonces, es extremadamente importante que nuestra conducta, inclusive yo argumentaría que parte de la razón por qué Cristo se va a meter en problemas hace 2000 años con la cultura en la cual vive, es porque Cristo hizo algo que era muy peligroso y que era en contra de la cultura, que es fusionar teología, doctrina, lo que creemos con estilo de vida. Entonces, cuando fusionas y pones la base del evangelio, lo que la Biblia dice, lo que el Señor ha indicado, la autoridad de Cristo, la autoridad apostólica, la autoridad que enseña en sí todo el mensaje de la palabra de Dios y tiene un efecto en la conducta del ser humano, eso produce algo que es imparable, algo que Cristo lo va a modelar. Entonces, esta cuestión de la salvación, una vez más, es en el indicativo. Capítulos 1 al 2 de Filipenses, que es una carta de 4 capítulos, es precisamente eso. Es la obra de Cristo, e inclusive ustedes muchos saben de esto, pero el capítulo 2, donde habla acerca de la humildad de Cristo, que como él, estando en la condición de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, y empieza a describir todo ello, está hablando del indicativo, está hablando de lo que es eso es el evangelio, ¿sí? No es el hecho de que el evangelio no es que yo me humille, el evangelio no es de que yo imite a Cristo, eso es lo que produce el evangelio o la salvación del hombre. Por lo tanto, esta mañana quiero que hablemos de lo que es el imperativo. Y yo necesitaba explicar eso porque al ir al capítulo 3, que es a donde vamos, ir al capítulo 3 en un momento dado, si no tenemos cuidado, que es lo que muchas veces hacemos, nos acercamos a la Biblia tratando de corregir nuestra conducta, de modificar nuestros hábitos, de simplemente mejorar mi hogar, de saber qué hacer en medio de una pandemia. No estoy en contra de ello, pero la conducta del ser humano tiene que ser el fruto o el producto del indicativo. Y otra cosa, rápidamente, en cuestión del indicativo, de lo que es otra vez el evento trascendental, de lo que es la vida de Cristo y las palabras de Cristo, cuando hablamos del imperativo o hablamos de la conducta, de cómo la manera en que vemos la vida, cómo tomamos decisiones, cómo procesamos calamidades, eso es importante. Y si están tomando nota, esto necesitan apuntarlo. Cuando se trata de la conducta del cristiano, que en este caso sería capítulos 3 y 4, estamos hablando de la conducta de Cristo dada a nosotros. No es una mejor versión de nuestra conducta. No es simplemente pensar, es que yo era así antes de Cristo, ahora soy así después de Cristo. Y no quito absolutamente nada de los cambios que hemos experimentado y tienen que ser tangibles, tienen que ser cambios que se vean, pero al final de la historia hay una razón por qué Cristo vive 33 años en este mundo. Y es porque esa conducta de Cristo es dada a nosotros. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Esto es lo que estoy diciendo, de que en un momento dado el cristiano, y eso es donde estamos en el capítulo 3, es aquel que tiene que entender que el imperativo o nuestra ética, nuestra manera de procesar el matrimonio, la crianza de los hijos, la muerte de un ser querido, tiene que ser a través de la conducta que Cristo, él procesó o él vivió cuando él estuvo sobre esta tierra. Todo esto lo menciono otra vez porque cuando hablamos acerca de esta experiencia del indicativo o la salvación del hombre trasladada o presentada en la conducta, Pablo en el capítulo 3 y 4 está hablando de la aplicación o la conducta de lo que la iglesia debe de hacer basado en lo que enseñó por 2 capítulos, Filipenses 1 y Filipenses 2. Entonces en el 3 y el 4 él empieza a hablar acerca de lo que la iglesia tiene que hacer. No es ironía, si ustedes leen el capítulo 3, y ahorita no tengo el tiempo para adentrarme en esto con detalle, pero ustedes leen el capítulo 3, él inicia con el capítulo 3 trayendo una reprensión grande en contra de la falsa doctrina en la iglesia. Porque es obvio que si tienes falso indicativo o falsa doctrina, eventualmente va a traducirse en falsa conducta o en conducta errónea. Entonces, muchas veces queremos corregir la conducta, que es importante la conducta, no estoy minimizando, pero tiene que estar basado en una perspectiva teológica. Entonces, versículos 1 al 7 básicamente, o 1 al 6, es el lidiando con lo que se cree que son los judaizantes, que son los mismos que se aparecen en la carta de los Gálatas,
Y es esta lucha en la cual ellos quieren llevar al cristianismo de regreso a los rudimentos de la ley. Y en fin, Pablo se va a echar a un round. Esta confrontación es dada desde una perspectiva donde Pablo, y esto es algo difícil para nosotros procesar, porque hoy en día estamos 2000 años después en un contexto donde nos gusta mucho la organización, los paradigmas que se hablaron anoche, todo eso es necesario, pero recordemos que todo esto que se ha hablado eventualmente, que es algo que lo sabemos, todo lo que hablamos e inclusive todo lo que vivimos, incluyendo las tragedias, para el cristiano son los vehículos que Dios usa para moldearnos a semejanza de Él. Y menciono esto porque Pablo habla de un contexto muy integrado. En otras palabras, esta cuestión de separar entre vida privada, vida pública, lo que hago en la casa y lo que hago en la iglesia, en la Biblia realmente es difícil de ver eso porque otra vez, porque la iglesia no tiene la estructura que tiene hoy en día. Y no estoy diciendo que estamos mal en estructurarnos, todo lo que estoy diciendo es que cuando escuchamos acerca de cómo Él inicia los imperativos o cómo Él inicia implementando la conducta de la iglesia basado en 2 capítulos que ya habló básicamente de la vida de Cristo, de lo que es el evangelio, Pablo inicia con una confrontación y esta palabra confrontación no nos gusta porque otra vez pensamos en la iglesia en un sentido donde debemos de amarnos, donde debemos de predicar el amor y todo eso, de lo cual no estoy en contra, pero es precisamente el contexto de hogar. En las últimas 6 semanas o no sé cuántas llevamos, 5 o 6 semanas de estar en casa, es obvio que ha habido que hemos tenido que ejercer disciplina, ¿no es cierto? Porque ha sido un proceso de adaptación o de readaptación de estar en casa todo el tiempo o la mayor parte del tiempo, que es lo que se nos ha pedido, pero cuando hablamos de disciplina, tenemos que tocar el tema de la cuestión de la iglesia. ¿Qué es lo que hace una iglesia ser la iglesia? Porque estos filipenses, en medio de las calamidades, él en medio de un encarcelamiento, él sabiendo que su hora se aproxima, es donde él tiene que redefinir eso. Entonces, históricamente se ha dicho esto, lo que hace a una iglesia ser la iglesia, especialmente conforme regresamos a nuestros templos en las próximas semanas, conforme seguimos siendo la iglesia fuera de las reuniones congregacionales, porque es lo que hemos hecho a través de todo este tiempo. ¿Qué es lo que hace una iglesia ser la iglesia? La primera es el evangelio, es el indicativo, que básicamente el evangelio simplemente son esas 2 cosas, si quieren otra vez apuntarlo. El evangelio es todo lo que Cristo dijo de sí mismo. Inicia con su persona, no con la iglesia, no con el ser humano, no con una pandemia, no, o sea, Cristo enseñó muchas cosas y su doctrina obviamente es la doctrina basada en la palabra de Dios porque Él es la palabra de Dios hecha carne, pero aquí el punto es que Él es la palabra de Dios otra vez expresada, vivida. Entonces, el evangelio es todo lo que Cristo dijo de sí mismo. Entonces, para ser la iglesia, lo que nos caracteriza no es simplemente conocer lo que Cristo dijo, pero es abrazar o practicar o predicar lo que Él dijo de sí mismo. Hablamos de la doctrina de la cristología, hablamos de la doctrina de precisamente la persona de Cristo. El segundo componente que hace el evangelio, que crea el evangelio, no es solamente lo que Él dijo de sí mismo, pero es también lo que Él hizo por 33 años. Típicamente en la iglesia lo digo de esta manera, que hubiera sido en vano o imposible que Cristo hubiera nacido un jueves, que hubiera muerto un viernes y resucitado un domingo. Eso no hubiera sido suficiente. ¿Por qué? Porque la salvación del hombre no es suficiente la inocencia. En otras palabras, lo que sucede el viernes es trascendental, ese viernes que Él entrega su vida, pero Él simplemente lo que está haciendo con el viernes es que nos está retomando o reinstituyendo a lo que viene siendo la posición que tenía Adán antes de pecar, que es inocencia. Dios no puede tener relaciones o tener una relación de intimidad con personas que son inocentes. Dios solamente se relaciona con personas que son santas, que son justas, que son personas que no han conocido o que no saben lo que es el pecado. Entonces, ser perdonado de mi pecado ese viernes es necesario, pero yo necesito la justicia, la perfección de Cristo, que es la que se nos entrega ese domingo en la mañana cuando Él resucita. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que cuando hablo de las acciones de Cristo, 33 años de su justicia, eso es aquello que nos entrega Él ese domingo en la mañana. Por lo tanto, nosotros como cristianos esta mañana hay 4 cosas que suceden en la salvación o cuando abrazamos el evangelio. Y ya las mencioné. La primera es que legalmente soy una persona inocente ante Dios. La segunda es que legalmente, ahora, uso la palabra legalmente porque típicamente lo basamos en cómo nos sentimos o en lo que hice o en el temor de lo que voy a hacer. Estoy hablando de legalidad, pensando en el matrimonio. Legalmente estoy casado a mi esposa. En 23 años es obvio que no todo el tiempo hemos tenido un matrimonio perfecto o donde hemos caminado como debemos de caminar, pero independientemente de las altas y bajas del matrimonio en 23 años, eso no altera la legalidad de nuestra relación.
Entonces piensen en términos de la salvación en ese aspecto, que legalmente soy inocente, legalmente, ese segundo, en cuestión del evangelio, legalmente Dios me ve como una persona que nunca ha pecado. Una cosa es ser inocente, otra cosa, o perdonado, la otra es como alguien que nunca ha pecado. La tercera, que es extremadamente importante, es de que en Cristo, cuando recibo su justicia, no solamente le entrego mi pecado, pero recibo su justicia, es que ahora Él me ve a mí como si yo hubiese cumplido toda la ley. Toda la ley, porque otra vez, Dios no puede tener relación con nadie que no cumpla su ley en perfección. Es obvio que no le hemos cumplido, es obvio que hemos pecado, es obvio que no somos inocentes, pero una vez más, no solamente porque he confesado mi pecado, pero es que Cristo me ha entregado su justicia. Entonces, la tercera de ellas es que yo literalmente, tú literalmente, como hijos de Dios, caminamos como personas que hemos cumplido toda la ley. Y la última, que probablemente es la más atractiva, es que lo que produce ese evangelio es que ahora somos parte de la familia de Dios. Ahora literalmente hemos sido traídos literalmente a una relación de familia. La segunda de las cosas que hace formar la iglesia es literalmente las ordenanzas, que básicamente son esos mandatos que Cristo estableció en el contexto, una vez más, en el contexto de pactos, y eso es lo que se nos olvida. El contexto con el que Pablo está hablando desde la cárcel a las iglesias, a esos cristianos, es un contexto en el cual, como él mismo lo va a decir en Romanos, ni la muerte, ni la vida, ni lo presente y lo porvenir nos separará del amor de Dios. Pero ese amor de Dios o esa unidad con Dios es precisamente también con su iglesia. Entonces, cuando hablamos de las ordenanzas, que para nosotros es la cuestión del bautismo del creyente o el bautismo por inmersión y la cena del Señor, son los eventos trascendentales que nos llevan o que nos recuerdan el tipo de relación que tenemos no solamente con Cristo o a través de Cristo, pero con cada uno de nosotros. ¿Qué es el punto? El punto es que en ese contexto de pacto, que es lo mismo que entendemos del hogar, ¿no es cierto? Cuando nos casamos, ¿qué dijimos? En la muerte, en la enfermedad, en la salud, en la riqueza, en la pobreza, hasta que la muerte nos separe. Es el concepto de pacto y no sé por qué, pero tenemos un poquito de confusión o de problema de trasladar esa relación de pacto en el hogar, en la cual es la misma que experimentamos a nivel de iglesia. ¿Qué estoy diciendo? Que muchas de las veces, cuando la iglesia no está viviendo este tipo de enseñanzas o este tipo de indicativos que produce imperativos, los eventos de Cristo, todo esto es lo que Cristo ha hecho, ¿no es cierto? Que se traduce en cómo practicamos las ordenanzas, cómo predicamos el evangelio y eventualmente cómo practicamos la disciplina. Porque en contexto de pacto, de relación de pacto, que no puede ser, otra vez, los pactos tienen la capacidad o la ley de Dios de que no la podemos romper o quebrar. La ley de Dios nos quiebra o nos rompe a nosotros. Es lo mismo que pasa a nivel de familia. Entonces, piensen o traduzcan la palabra disciplina como algo para afianzar o retomar ello. Todo esto que estoy mencionando es el contexto en el cual Pablo escribe, y en el versículo número 7, después de que habla y otra vez va a refutar y va en el contexto de iglesia, de pacto, de ordenanzas, él va a hablar en contra de los judaizantes o de lo que se cree que son judaizantes. Él va a decir, versículos 5 y 6, que no tengo tiempo para entrar en detalles, es cuando trae su currículum o su experiencia, que es hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, y empieza a hablar acerca de todo lo que ha hecho. Dice él, mas sin embargo, después de todos mis imperativos, que son mejores que los de ustedes, le está diciendo a este grupo religioso en la iglesia, mis imperativos, que yo tengo mucho más de qué gloriarme, o sea, mi conducta, mis logros, lo que he vivido y todo eso, dice él, sin embargo, todo aquello que para mí en aquel tiempo yo literalmente valoraba mis imperativos, mi experiencia, mi conducta, quién me discipuló, a qué seminario fui y todo eso, dice él, ahora lo considero completamente pérdida. Entonces, aquí es donde entramos otra vez en esa expresión radical, porque eso es radical lo que está diciendo Pablo, donde no hay manera de fusionar o de coexistir entre lo que es lo que yo he hecho, mis imperativos, con el indicativo, que el indicativo es la obra de Cristo. Entonces, cuando encontramos en el capítulo 3, primeros versículos, los judaizantes querían esto, querían decir sí a Cristo siempre y cuando lo pueda fusionar con lo que yo
hago lo que yo quiero, lo que yo anhelo. Y Pablo está diciendo, una característica del evangelio es precisamente la exclusividad de un indicativo, la exclusividad de una sola persona. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que en la salvación del hombre, lo único que yo contribuyo es mi pecado. Lo único que yo contribuyo para ser salvo es literalmente la vergüenza con la cual he vivido. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que estamos muertos espiritualmente y una persona muerta no puede decidir. Una persona muerta no puede tomar o procesar cosas donde mejore sus imperativos. Una persona muerta literalmente lo que implica es de que necesita ser traído a vida y es lo que hace el evangelio. Entonces, en este caso, Pablo dice, todo lo que había hecho anteriormente, mis logros, es simplemente el entender que el punto de la vida del cristiano para navegar una pandemia, navegar lo que estamos viendo, es que Dios no ha prometido simplemente mejorar nuestra perspectiva, ayudarnos a crecer espiritualmente. Eso es importante. Lo que requiere es literalmente una transición a algo completamente nuevo. Y esa cuestión de nuevo es una persona, su nombre es Cristo. Así es que si por alguna razón tú nunca has entregado tu vida a Jesús, yo estoy aquí para decirte que no estoy en contra de terapias ni de consejería, no estoy en contra de que tengas grupos de apoyo o que tengas un tipo de mentoría o que escuches tal vez algunas charlas que te ayuden a salir adelante. Nada de eso estoy en contra de ello, pero nada de ello sustituye la obra expiatoria, donde ahora cuando hablamos de perspectiva, cuando hablamos de cómo vemos la vida, el punto no es simplemente aprender a ver la vida diferente ahora que perdí mi negocio, ahora que los hijos ya se fueron de la casa, ahora que murió papá. Sí, escuchen, el punto aquí no es cambiar la perspectiva, el punto aquí es adoptar la perspectiva de alguien más y ese alguien más es Cristo Jesús, que es el que está predicando Pablo. Por lo tanto, aquí es donde yo recuerdo cuando estábamos chicos, mis hermanas y yo creciendo en Ciudad Mante, con los primos jugábamos un juego de mesa que se llamaba Turista. No sé si todavía se juega, no sé si todavía exista, pero es un juego que acá en Estados Unidos se le conoce como Monopoly, que es un juego de mesa donde el punto es comprar propiedades y hay billetes de los cuales dinero en el cual tú estás negociando, que es el billete del juego, los billetes del juego. Cuando hablamos acerca de un cambio de perspectiva, es literalmente el entender que así como hay dinero en el Monopoly y existe el dinero de veras, que acá en Texas son dólares o pesos o cualquier moneda nacional, el punto aquí es de que cuando hablamos acerca de cómo dice el apóstol Pablo, todo lo considero por pérdida, lo que era ganancia ahora es pérdida, para mí es simplemente pensar de que lo que ha sucedido a través de la vida, usando esta analogía de estos billetes o del dinero, es de que anteriormente yo valoraba más tal vez la moneda del turista. Pero sería irónico, sería locura yo agarrar esos billetes del turista, que no es dinero de veras, y tratar de ir al supermercado y comprar víveres. No funcionaría ella porque el valor adquisitivo no existe. Y lo mismo si lo invertimos, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que cuando tú te encuentras y cuando te das cuenta que lo que había hecho antes ahora es pérdida y lo que consideraba ganancia, lo que ha cambiado en mí hay una inversión, hay una transición en la manera en que percibo la vida. Y eso es importante decirlo. Si yo fuera un predicador de la prosperidad o de esas iglesias de las cuales están prometiendo cosas que no son bíblicas, yo diría que aquí es donde Dios va a bendecir tus dineros del Monopoly y los va a hacer dólares o los va a hacer pesos. Sí, entendamos esto. Observen lo que está diciendo al final del pasaje. Esto sucedió no porque la moneda del Monopoly no sirva o no porque el peso o el dólar vale más. Aquí el punto, observen que la razón de esta transición de perspectiva es simplemente por una persona. Y esa persona no ha prometido, porque escuchen esto, no ha prometido disipar la pandemia cuando yo diga. Una vez más, muchos estamos dispuestos a decir lo que era ganancia ahora es pérdida, porque si hago eso, si me entrego a Cristo, entonces no pierdo mi negocio o mamá va a sanar o la iglesia X. Y otra vez, no estoy en contra de que mamá sane, no estoy en contra de que el negocio prospere, pero entendamos una cosa, de que el Dios de la Biblia es el Dios que Él no me debe absolutamente nada, número uno, y número dos, que aún en medio de las pérdidas, aún en medio de que Pablo dice, yo he logrado muchas cosas, he conocido la abundancia y eso es pérdida, no es tanto porque Él esté en contra de lo que yo quiero hacer o he logrado o anhelo hacer, es simplemente que en la vida es cuestión de prioridad.
Y en este caso, hablando de prioridad, es un momento en el cual Pablo está encarcelado. Obviamente sus prioridades están siendo puestas a prueba y es el momento en el cual Pablo él tiene que demostrar que todo lo que está sucediendo, tanto de una manera doctrinal, porque está hablando de los principios bíblicos, como de una manera tangible, porque literalmente él está en la cárcel y ha perdido todo, es literalmente por la causa de Cristo. ¿Por qué? Porque, y esta es la razón, y yo sé que tenemos que terminar aquí. Esa es la razón. La razón, esa es la razón, porque el problema de Pablo no son los romanos. El problema de Pablo no es su encarcelamiento. El problema de la iglesia no son los judaizantes. El problema de nuestra generación no es una pandemia. Y no quiero que escuchen de mí palabras que suenen que suenen como que estoy perdiendo sensibilidad, porque yo sé que el sufrimiento es tangible. El problema del ser humano es Dios. El problema de la iglesia es Dios. El problema de Pablo hace 2000 años era Dios. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que en esta transición que Pablo está llevando, donde él ve todos sus imperativos, todo lo que él había hecho, toda su conducta, donde dice que él era fariseo, que era parte del Sanedrín, en cuanto a la ley dice que es intachable o irreprensible, todo lo que está haciendo, él estuvo basando su conducta en él. Y si algo tenemos en común tú y yo, es que ni tú ni yo fuimos diseñados o creados para gobernar. Nuestra autoridad que Dios nos ha posicionado como padres, como pastores, como líderes, nuestra autoridad, como es la de la iglesia, como es la del gobierno, como es la de la pandemia y aún Satanás, es una autoridad temporal, es una autoridad limitada. Entonces, el problema con Pablo, cuando en el capítulo 9 de Hechos va rumbo a Damasco con las cartas de los sumos sacerdotes para encarcelar a los cristianos, es que él pensó, esto es lo que piensa la gente, es la manera en que procesamos la vida, él pensaba, como una persona sin Cristo, que su autoridad podría ser ejercida como autonomía. Y ese es parte del problema del ser humano. Es el problema que tenemos tú y yo, aún como cristianos, que en un momento dado la autoridad que se nos ha, la influencia con la cual esta mañana tenemos a través de medios de comunicación de predicar el evangelio, es una influencia limitada, porque quien tiene la autoridad no es lo que yo digo, es el mensaje que Dios ha instituido desde la antigüedad, que simplemente me da el privilegio de unirme a lo que Él ya ha dicho o lo que él quiere comunicar a cada uno de nosotros. ¿Qué es el punto aquí? Que el punto aquí es de que cuando hablamos acerca de que Pablo dice lo que para mí antes era ganancia, pero ahora es pérdida, es por causa de Cristo, es porque Cristo es el único. Cristo es el único que tiene o tuvo la habilidad por sus 33 años de perfección de lidiar con la justicia de Dios. El problema del ser humano es la justicia de Dios. El problema del ser humano no es el pecado del ser humano. Escuchen esto. El pecado del ser humano es el producto de haberse revelado ante la justicia de Dios. ¿Qué estoy diciendo? Que otra vez, que muchos pensamos que la salvación del hombre o el cambio de la situación es simplemente mejorar nuestra conducta. La conducta del ser humano es simplemente el producto de un Dios que es santo. El problema del ser humano en pecar está basado en quién o a quién cometimos traición cósmica. Entonces, por eso es que Pablo está diciendo, todo lo que estoy diciendo en cuestión de lo que he perdido, lo que considero pérdida, no es tanto porque es malo ser parte del Sanedrín, no es tanto porque es malo el ser una persona consagrada a sus prácticas o disciplinas espirituales. El punto es de que la soberanía, la autoridad, el problema del ser humano es literalmente Dios. El problema del ser humano es en el cual Pablo termina diciendo esto. Es más, todo lo considero como pérdida. En otras palabras, pensando ahorita en las temporadas de fútbol, yo sé que el fútbol en México y los deportes a nivel mundial se siente como si fueran forfeit, como si fueran en balde todo lo que prepararon los inversionistas, los dueños invierten millones de dólares o de pesos para traer jugadores y tener su equipo para un campeonato. Pero por la pandemia todo ha cambiado y se siente como una pérdida. Es el sentir de él, donde dice todo lo considero pérdida por razón del incomparable, vean esto, el incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, y aquí está lo interesante, como mi Señor. Esta palabra Señor es la que literalmente, escuchen esto, esta palabra Señor es una palabra o Salvador, las dos, Señor y Salvador, son palabras que solamente le pertenecían en esa cultura a los césares, a las personas que tenían o que pensaban que tenían autoridad absoluta, a los que se hacían dioses ellos mismos. Entonces, para cuando Pablo confiesa esto y pide que la iglesia predique esto, literalmente lo que están haciendo es que están firmando su sentencia de muerte, porque no podían usar esta palabra Señor en un contexto público, porque les iba a costar el Coliseo romano, les iba a costar
el ser crucificados, como muchos de los apóstoles. Les iba a costar el convertirse en antorchas humanas eventualmente, porque van a ser quemados vivos estos cristianos, porque declararon lealtad al Señor. ¿Se dan cuenta que aquí no es simplemente la cuestión de mejorar la conducta, pero es adoptar la conducta de Cristo? En este caso llega el punto en el cual observen que dice él, todo lo considero como pérdida porque no puedo yo seguir poniendo en prioridad todo lo que he logrado. Los imperativos, aún dentro de mi vida religiosa, no pueden tener supremacía sobre la cuestión de conocer, que el conocer en la Biblia es la cuestión de intimidad. La Biblia dice en Génesis que Adán conoció a Eva y concibió un bebé. Ese tipo de conocimiento es lo que estamos hablando, de una vida de intimidad. Ahora, la pregunta es esto: ¿qué significa tener intimidad con Cristo? ¿Qué significa conocer a Cristo Jesús como el Señor? ¿Qué significa ello? Eso es lo que significa. Significa, para aquella persona que nunca entra al Señor de Cristo, es dar la bienvenida a una persona. Eso es lo que significa. Dar la bienvenida a una persona. La segunda cosa involucra el creer las verdades que dijo esa persona. Por eso dije hace rato que son qué es lo que Cristo dijo de su persona. Entonces, dar la bienvenida a esta persona, que entre paréntesis, dar la bienvenida a él es despojarme de mí. No puede haber una coexistencia, la cuestión así como hoy en día trágicamente muchas parejas están viviendo juntos antes de hacer un pacto, antes del matrimonio. Eso no puede existir, eso nunca va a existir. Por eso el primer mandamiento en el libro de Éxodo es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces, cuando me da la bienvenida a mí, es el despojarte de todo lo demás. Es decir, como Pablo, todo lo considero como pérdida. Y es el creer las verdades de esa persona y es el adoptar el estilo de vida de esa persona. ¿Qué significa ello? En el mismo versículo significa simplemente que Pablo termina diciendo, después de que le da la bienvenida a esa persona, Pablo lo hizo en el camino a Damasco, Hechos capítulo 9, donde Pablo dice: he creído todo lo que Cristo dijo de su persona, y es ahora que está predicando el evangelio, y por predicar el evangelio está encarcelado, y eventualmente dice él: he adoptado el estilo de vida de Cristo. ¿Qué es el punto? Que adoptar el estilo de vida de Cristo, si ustedes piensan por un momento, el estilo de vida de Cristo implica que Cristo, en cuestión del sufrimiento, Cristo en cuestión del padecimiento, Cristo en cuestión de calamidades, esa fue su vocación. Esa fue su vocación. Cristo no fue víctima de circunstancias. Cristo entendió, Hebreos 5:8, habla acerca de cómo fue perfeccionado a través del sufrimiento, que es el punto aquí, de que si Cristo vino literalmente a satisfacer las demandas de la justicia de Dios, que tenía que haber una transacción legal del pecado del hombre a través del sacrificio de Cristo, y ese viernes, cuando Cristo es crucificado y él literalmente, Corintios dice que el que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado, Cristo se convierte en la acumulación de la historia de la humanidad, la acumulación, y digo esto de la humanidad, de aquellos que ponen su confianza en Cristo. Esto no es universalismo, no es simplemente que Cristo absorbió los pecados de toda la humanidad. El prerequisito para que Cristo absorba mi pecado es que tengo que confesarlo, tengo que creer en él y tengo que arrepentirme. Pero cuando hacemos eso, ese viernes él se convierte en la expresión más grotesca y más obscena de pecado, donde literalmente cuando yo confieso mi pecado, cuando yo pido perdón al Padre, el Padre en su misericordia, porque es justo y ha provisto al justificador, él al perdonar mi pecado, esto es importante, al perdonar mi pecado no implica que él me ve y dice: qué bueno que eres sincero, qué bueno que ahorita en la pandemia has aprendido y estás literalmente siendo humilde y estás doblegando tu cerviz, que antes eras altivo, qué bueno que vienes a mí, te perdono, no lo vuelvas a hacer. Ese no es el evangelio, porque él es justo y el punto de la historia es él, no es mi perdón. El punto de la historia es su justicia. Él acepta mi perdón, pero alguien tiene que pagar por eso. Y el que pagó hace 2000 años es Cristo Jesús. Entonces, cuando hablamos acerca de ese conocimiento de Cristo, estamos entendiendo que para tener esa intimidad con Cristo, para yo tener ese valor donde dice el conocer a Cristo, mi Señor, dice él, por él lo he perdido todo. Todo lo que ha hecho Cristo es cambiar mis valores. Cómo veo la vida, véame tantito, cómo veo una pandemia. Porque ahora, si él fue varón de dolores, si la vocación de Cristo fue el sufrimiento, y en este caso, él va a ser el siervo sufriente de Isaías 53, ¿por qué nos sorprendemos entonces que estamos sufriendo? Y otra vez, no escuchen de mí que estoy diciendo que entre más sufrimos, más nos semejamos a Cristo. Todo lo que estoy diciendo es que es obvio que este mundo es gobernado por el Génesis capítulo 3 que creamos nosotros mismos por nuestro pecado. Y el punto es este, que aun cuando Satanás es activo,
está activo y es real, aun cuando sus propósitos son bien definidos. Literalmente, Satanás, pandemias y la maldad son instrumentos en las manos de Dios. Eso es lo que Pablo nos está recordando, de que en medio del sufrimiento y de la realidad de la pérdida y de lo irreversible, la fama de Cristo va a continuar creciendo y ser predicada. Porque Pablo simplemente termina diciendo esto: y lo tengo todo por estiércol con el propósito de ganar a Cristo, que es un valor comercial. Este es el último versículo que quiero leerles y dice: encontrarme unido ¿a quién? Sí, el Evangelio de la Prosperidad diría: y encontrarme sin ser afectado por la pandemia, y encontrarme donde mi negocio no es afectado, donde mi iglesia no está sufriendo, o donde eventualmente mi mamá hace algunos meses va a sobrepasar el cáncer. No, no, no. Aquí la meta, aquí el punto, aquí la bendición de la oración es que al final obtenemos a Dios. La bendición de todo lo que hacemos es que al final obtenemos a Dios. Y dice: no quiero mi propia justicia, porque otra vez quiero la justicia que viene de Cristo, la cual procede sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, que es la justicia que procede de Dios, basada literalmente en la ley. Esta mañana simplemente quiero invitarles a que piensen por un momento en la necesidad que tenemos de ese mediador para que la justicia de Cristo se convierta en algo beneficioso. Y digo beneficioso porque anoche tuvimos una tormenta aquí y está un poquito cuestionable la situación de que no afectará al internet. Gracias a Dios no pasó nada, pero en tormentas eléctricas los hogares es requerido que tengan un sistema eléctrico donde estén aterrizados, donde esté el positivo, negativo y el neutro, porque si hay una descarga eléctrica, que no se afecten los aparatos electrodomésticos. La justicia de Dios o la gloria de Dios, que es el punto de la historia, es algo que no puede ser contenido. Es algo que en sí es algo letal. Lo que Cristo ha hecho es que Cristo lo ha hecho beneficioso. Entonces, lo que hace la fe, y esa es la razón que le está hablando acerca de que es a través de la fe en Cristo, la fe es literalmente la tierra, donde la gloria y la gracia, la santidad de Dios, en lugar de consumirme, se hace algo beneficioso. De otra manera, literalmente seríamos consumidos. Esta mañana yo creo que el Señor nos da el privilegio de poder recibir la bendición de la gracia de Dios, de la justicia de Dios, de la presencia de Dios, que es el antídoto a todo lo que está sucediendo, donde no nos hace inmunes, pero al final nos permite estar unidos a Él. Mi tiempo se ha terminado, estoy completamente consciente de ello. Esto que he estado hablando acerca del libro de Filipenses es un estudio que hacemos todos los días, básicamente a raíz de la pandemia. Hemos hecho muchos estudios ahora a través de Zoom, a través de Facebook. Y lo que hemos hecho es que hemos atravesado esto literalmente versículo por versículo a través de Filipenses, y ha sido una experiencia de básicamente varias semanas ya por estar haciendo todo esto. Y menciono todo esto porque lo seguimos todavía teniendo, lo hacemos todos los días a las 8 de la noche del tiempo de acá de Texas, que es el tiempo de México, creo, estamos saliendo ahora. Pero solamente, y yo le pedí permiso al hermano Hilario acerca de hacer este comercial donde lo que hemos hecho y lo que hemos en México lo hemos anunciado de diferentes maneras, es precisamente esta página de internet que habla acerca de comentarios bíblicos que están disponibles completamente gratuitos, escritos por uno de mis ex maestros, que es un mentor mío, y su nombre es Dr. Bob Utley. Y mucho de lo que escucharon esta mañana proviene de ahí, que es simplemente comentarios exegéticos, comentarios versículo por versículo para la predicación expositiva, versículo por versículo. Entonces, completamente en español, aunque él escribe en inglés solamente, están traducidos en 48 idiomas porque son para las naciones y el español es uno de ellos. Comentariobiblicogratuito.com, que es donde van a encontrar esto. Y menciono todo esto porque este próximo sábado tenemos una conferencia de Zoom donde lo vamos a entrevistar a él precisamente acerca de su curso de interpretación bíblica. Usted puede entender la Biblia. Si les interesa saber un poquito más acerca de esto, nos pueden escribir, nos pueden comunicar. Los hermanos tienen nuestra comunicación a través de Facebook, obviamente también se puede hacer. Y hermano pastor, yo pienso que mi tiempo se ha terminado. He tomado un poco más de tiempo del que debí de haber tomado, pero una vez más agradezco la oportunidad y permítanme orar por cada uno de nosotros. Padre, agradecemos tu presencia, tu amor, agradecemos que eres el Dios de nuestra salvación, y agradecemos, Padre, la fidelidad de estos hombres a través de la historia. Ahora, Señor, 2000 años después, a través de estas familias, a través de estas líderes, mujeres en la iglesia, estamos nosotros siendo los destinatarios, los que nos beneficiamos de esa fidelidad. Declaramos que la fidelidad de tu iglesia ha sido el producto de la preservación que tú has determinado y has puesto en la vida de ellos, de tal manera que esta mañana, en el
nombre de Jesús oramos para que tu iglesia, para que tus comunidades, Señor, seamos restauradas, para que la protección de tu Espíritu sobre esta pandemia, sobre esta amenaza, Señor, en el nombre de Cristo, seamos protegidos y tu sanidad sea una realidad tangible en cada familia. Bendice cada iglesia representada, cada familia, Señor. Bendice las naciones, Padre Santo, y permite que tu evangelio continúe predicándose con denuedo. Oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor.